Y volviendo un poco ya al museo y a lo que es el curso, cuando empezamos a hablar de hacer este curso de antropología urbana, y ya sabéis que estamos retomando una actividad tradicional que desarrollaba el museo, que era el curso anual en colaboración con Cauri, con la Asociación de Amigos, normalmente, tradicionalmente, la última jornada, este viernes, se dedicaba a mostrar aspectos relacionados con el curso en la exposición permanente. Claro, aquí nos encontramos con un problema. Y el equipo de mediación y los compañeros a lo mejor lo sabrán mejor, ¿no? ¿Qué tenemos relativo al fenómeno urbano en nuestra exposición permanente? ¿Qué hay? ¿Qué mostramos en la exposición permanente? Y yo básicamente os podría decir, me había hecho una chuleta para seguir un guión y ya lo he perdido, os podría decir que no tenemos nada, no tenemos nada. O sea, es una cosa, en todo caso, a lo mejor en alguna vitrina hay una referencia puntual a las relaciones con ambientes urbanos, etcétera, etcétera, pero no tenemos absolutamente nada. No hay una sola vitrina que diga, oye, mira, el fenómeno urbano consiste en... Y es una cosa porque curiosa en un museo que pretende ser universalista, que pretende abordar un poco el hecho cultural, la condición humana, ¿no?, que veíamos ayer pisoteada en el documental que nos presentó Quique, que el fenómeno urbano no lo tratemos, más cuando es evidente esa tendencia de la población a concentrarse en áreas urbanas, en aglomeraciones urbanas, ¿no? Además es un fenómeno universal. Yo estoy pensando un poco por lo que me toca como responsable de la parte de África, en las grandes aglomeraciones urbanas como el Cairo, Lagos, Dakar, y sin embargo nosotros hablamos y nos remitimos a... Hola, Paula, ¿qué tal? Buenos días. Nos remitimos a sociedades campesinas, además un poco ancladas en un tiempo pasado bastante indefinido, y la ciudad pues, no aparece, ¿no? Es cierto que la relación del museo con su entorno urbano se ha estudiado muchísimo. No os voy a hablar del efecto Guggenheim que ayer hablaba Jorge Dioni sobre el famoso efecto Guggenheim. Yo, la verdad, no sé hasta qué punto en zonas deprimidas pretender apostar todo al museo como institución revitalizadora, no sé hasta qué punto se puede conseguir, ¿no? Pero bueno, parece que el museo siempre tiene ese papel, ¿no?, de revitalizar zonas, o como decía Jorge, atraer gente para ver si se revitalizan esas zonas. Pero luego, esa relación sí se ha abordado, pero dentro de los museos no se habla de la ciudad, y menos en los museos de antropología. En un museo de historia sí se puede hablar de la ciudad y su evolución histórica, en un museo de arte puede aparecer las referencias a la ciudad, pero en los museos de antropología no. Y yo creo que tiene que ver un poco con esa tendencia que hemos arrastrado los museos de antropología, de etnografía, de cultura y artes populares, todas esas denominaciones que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, tiene un poco que ver con nuestra naturaleza o lo que pretendía ser nuestra naturaleza, ¿no? Os he querido poner esta fotografía, que es una portada del blanco y negro, con un titular que me parece bastante significativo. Ya existe el Museo de la España que se va. Es una noticia de 1925, para que os deis cuenta que ese famoso concepto, como diría María Prego, bibliotecaria del Museo del Traje, ya existe el Museo de la España que se vacía. Ese concepto ya lo venimos arrastrando desde principios de siglo, ¿no? Esa despoblación del campo y la concentración en áreas urbanas. Y ante ese fenómeno de desaparición de ese mundo rural, se decide la creación de un museo que documente esas sociedades campesinas, esas sociedades rurales que están desapareciendo. Y ya os digo que eso es una tendencia que tenemos o que hemos ido arrastrando en los museos de antropología, porque si en los años 30 se crea este museo dedicado a documentar todas esas sociedades agrarias que estaban desapareciendo por el progreso, la civilización entendida al modo occidental, urbana, burguesa y demás, en el Museo de Antropología, los museos de antropología, pasaba exactamente lo mismo en museos como nosotros, y de hecho hay una orden, un decreto de los años 60 que dicta la creación de museos de antropología en todos los territorios coloniales de España para documentar las sociedades que van a desaparecer por el efecto civilizador.
O sea, daos cuenta de cómo los museos de antropología nacen con esa intención, documentar sociedades que desaparecen, que van a desaparecer. Y por eso yo creo que el ámbito urbano nunca entró dentro de los museos de antropología, ¿no? O sea, si ahora pensad en museos, los típicos museos de etnografía. España tiene en torno a 1.500 museos y más de 200 son de etnografía y casi todos son de ámbito local, ámbito comunitario y su campo de interés se refiere sobre todo al mundo agrario, al mundo rural. Y la ciudad empieza a haber cambios, que ahora veremos, los voy a ver muy sucintamente porque Susana nos va a comentar algo al respecto, empieza a haber cambios. Pero son muy puntuales, muy testimoniales, apenas tienen relevancia excepto un par de casos, ¿no? Yo preparé un par de fotos un poco para que no, sobre todo, tuvieseis un sitio donde entreteneros mientras yo metía este rollo, ¿eh? Pero, por ejemplo, aquí tenéis el famoso, bueno, famoso para los que trabajamos aquí, ¿no? Del Museo del Pueblo Español, ¿no? Que es un museo, Alberto, es un museo maldito, que nunca llega a abrir sus puertas y que, de hecho, es un museo que está condenado a luchar contra el olvido, ¿no? Y parece mentira, los museos son espacios de memoria y, sin embargo, este museo tiene que luchar contra el olvido. Pero me hace mucha gracia porque este plato que celebraba la creación del museo en 1934, celebraba los 50 años de creación del museo. Es curioso celebrar algo que nunca se ha abierto. Hombre, Néstor, buenos días. Si os fijáis, fijaos el escudo heráldico que representa el museo. A mí me hace muchísima gracia, ¿no? Porque tenéis ahí, no sé, yo ya no me acuerdo cómo se hacían estas clasificaciones de heráldica, cuartelón, no sé qué, izquierdo, no sé qué, pero tenéis, por ejemplo, ahí, si os fijáis, hay una mujer vestida con un traje, vamos a llamarlo regional, ¿no? Casi me podría atrever, casi un poco fallero, casi valenciano, ¿no? Pero arriba tenéis una persona trabajando, el herrero, ¿no? Al otro lado el alfarero, encima tenéis al agricultor, ¿no? ¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde está el ambiente urbano? Cuando me había apuntado aquí los datos del tanto por ciento de población urbana a nivel mundial que hay, ¿no? Y dices tú, bueno, pues oye, efectivamente vamos arrastrando este pequeño inconveniente de solo retratar una parte y encima, ¿qué tal? Buenos días, ánimo. De lo que consideramos que va a desaparecer, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de este tipo de museos. Este es el Museo Etnográfico de Cantabria. ¿Cuándo se crea este museo? En los años 60. En los años 60 hay un boom de museos etnográficos en toda la geografía peninsular. ¿Y a qué viene ese boom? ¿Por qué? Pues porque en los años 60 es cuando España vive un proceso más acelerado de urbanización, cuando hay un movimiento de población del campo rural a las ciudades y entonces todos estos pueblos que empiezan a verse vaciados empiezan a convertir viejos caserones en almacenes de aperos, que se presentan muchas veces de forma crítica, ¿no? Venga, todos estos aperos agrícolas que ya no se usan, los vamos a meter aquí. También estábamos hablando de la mecanización del campo, ¿no? Sobre todo a partir de los años 40. Es muy curioso, si volviésemos al artículo de 1925, no lo he desarrollado entero, ¿no? Pero si leyeses el texto es apasionante, ¿no? Más allá del patriotismo y de todas estas cosas a las que se remite, ¿no? Dice, ¿qué está pasando en España a lo largo de este proceso? Dice, primero, España está viviendo un proceso de progreso que está llevando la urbanización, en parte achacado al crecimiento de la red de ferrocarriles. Si os dais cuenta, el tren es siempre una idea muy asociada a la imagen del ferrocarril, por supuesto. El tren está muy asociado a la idea de progreso. Si salís fuera y veis la vitrina del té, una vitrina que hemos dedicado al flujo del té a lo largo de la historia, el comercio del té se relaciona con las guerras del opio en China. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con el tren, no? Durante las guerras del opio y las guerras boers, de las rebeliones boxers posteriores, a finales del 19, principios del 20, los rebeldes chinos, una de las cosas que atacaban eran los trenes.
porque consideraban que era el símbolo de la occidentalización del país contra la que luchaban, ¿no? Y en este artículo se habla de cómo el tren está llevando ese progreso urbano a todos los rincones de la geografía peninsular y lo que está consiguiendo es uniformizar a toda la gente, a todos los españoles y españolas, ¿no? Por eso esta exposición se centra sobre todo en el traje regional, porque se entiende que es un poco la mayor muestra exterior de esa diversidad que existía en España y que está perdiéndose por culpa de ese progreso que uniformiza, que arrasa absolutamente todo. Y yo creo que esa tendencia es un poco la que los museos de antropología, ya os digo, que hemos estado arrastrando desde hace tiempo, ¿no? Y sobre todo, a veces, ¿no? A veces, oye, hay que reconocerlo con equivocaciones, ¿no? Si vosotros subís a ver la sala de África, esa que yo siempre cuento que a mí no me gusta nada, la grabación, se me había olvidado. Si subís ahí, veréis que nosotros presentamos las culturas de África, ¿no? Sobre todo las de Guinea Ecuatorial y las de Marruecos. ¿Por qué será? Pero están representadas de una manera ahistórica, atemporal, ¿no? Parece que si tú piensas ahora en Guinea Ecuatorial, de repente te vas a encontrar con que todavía siguen cazando con ballestas, siguen practicando cultos a los antepasados a través de las figurillas Vieri, y evidentemente la sociedad ecuatoguineana ha seguido creciendo, ha seguido evolucionando culturalmente. Y como contaba yo una vez en una clase de instituto, pues yo recuerdo en Malabo, la capital, sacar dinero de un cajero y como de repente los alumnos y las alumnas me decían, pero hay cajeros. Y yo decía, pues hay cajeros ahí. O sea, sin embargo, nosotros seguimos presentándolo como si fuese una sociedad anclada a finales del siglo XIX. Y venimos arrastrándolo todo eso por ahí. Sin embargo, pues oye, hemos hecho nuestros pequeños pinitos, me imagino que otros museos de antropología lo habrán hecho exactamente igual, y pues en alguna exposición temporal, en algún proyecto específico, sí que hemos tratado de abordar un poco la cultura urbana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis algún tratamiento que hemos hecho. Esto que veis aquí es... hola, Candela, buenos días. Es lo que se llama Arte Suber, que tuvimos aquí una exposición hace unos meses, creo recordar, no me acuerdo muy bien, que estuvo co-comisariada por Yusufa Asok, que ya sabéis que ha colaborado en la organización del curso, que estuvo el primer día y le esperamos hoy. Y es una técnica pictórica muy peculiar desarrollada en Senegal, que consiste básicamente en un cristal que está pintado como por detrás, como al revés, ¿no? O sea, primero se pintarían los detallitos y luego se iría hacia el fondo hasta llegar ya a ocupar todo ese final, ¿no? Entonces es un arte muy característico hoy en día de Senegal, un reflejo muy gráfico de cómo es la cultura y la sociedad actual en Senegal. Y os voy a pedir que miréis este cuadro, mira, voy a hacer un poco un ejercicio como ayer Quique García, y os voy a pedir que veáis este cuadro, que yo creo que ya lo tenéis bastante asumido, y ahora os voy a poner este otro. ¿No? Os dejo un minuto de reflexión para ver si veis alguna diferencia entre uno y otro. ¿Alguien se anima? Yo diría, no, este segundo, no sé, pero me recuerda más a determinados figurines que se pintan vendiendo al turismo o al visitante, ¿no? Que recrea, digamos, esta idea del poblado, pues eso premoderno, lo que decías que muchos museos etnográficos exponen. Y lo otro realiza... Y lo otro, imagino que se refiere más a una realidad que viven muchísimo más senegaleses, que es la vida urbana, el hacinamiento en el transporte público, los distintos idiomas, ¿no? Los carteles en francés, en wolof, en italiano. Eso es. ¿Os parece? ¿Sí, Agustina? No le veo expresiones en la cara.
Ah, efectivamente, también, es verdad. Bueno, yo creo que son dos cuestiones de estilo, de dos pintores diferentes y demás. Pero bueno, por avanzar... ¡Uy! Vaya. Por avanzar un poquito, efectivamente, son dos estilos muy diferentes, pero que reflejan muy bien esa situación, ¿no? Cuando preparábamos la exposición, que ya les comenté, Yusufa, que tú comisariaste junto con Luis Tenbury, que era el coleccionista que tenía todos estos cuadros, lo hablábamos, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos cómo había un tipo de pintura que reflejaba un ambiente urbano, siempre en movimiento, siempre con mucho personaje, siempre todo como muy ahí alocado, ¿no? Mucha intensidad, ¿no? Y aquí lo tenéis en la representación de este car rapide, de este transporte público muy habitual en Senegal, y sin embargo, este ambiente rural, este ambiente de un ámbito ya no urbano es como más relajado, más tranquilo, ¿no? más sosegado, nos remite a una cierta paz. Entonces, yo lo hablaba con Yusufa y decía, claro, es que en Senegal se está viviendo un proceso de traslado de población de los ambientes rurales a las ciudades, ¿no? A Dakar, San Luis y otros centros urbanos, ¿no? Y es curioso, no es curioso, es natural, ¿no? Se está produciendo un fenómeno que ocurre aquí en España, ¿no? Con esa España vaciada que se habla tanto, que tan mal llamada España vaciada, ese fenómeno de cierta nostalgia, ¿no? Bueno, en la ciudad vivimos de esta manera, vivimos de esta manera en la que no tenemos casi tiempo ni para nosotros y, sin embargo, en el ámbito del campo, a donde vamos los fines de semana, al pueblo de nuestra familia y tal, es todo relajado, nos remite a una paz y a una tranquilidad, con esa cierta nostalgia, ¿no? ¿Cuántos restaurantes asturianos en Madrid parecen auténticos museos de etnografía, con todos los aperos por todas partes ahí colgados, y en el fondo que te están diciendo, mira, somos de Asturias, en este caso, y encima de ámbito rural, y ahí se come bien, ahí se come en condiciones, y no como en la ciudad, que os vais a alimentar de floret, ¿no? Como hablábamos ayer, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un ejemplo de una pequeña muestra de cómo intentamos introducir determinados fenómenos o cómo un fenómeno como estos movimientos de población hacia el ámbito urbano los tratamos de introducir en las exposiciones temporales, ¿eh? También quería hablar de otro caso que lo voy a mencionar muy a la ligera porque Susana nos va a hablar de ello, que es, yo creo que uno de los primeros museos de etnología que ha dedicado un espacio específico de su permanente a la ciudad, que es Valencia, ¿no? Y además lo hablaba yo el otro día con Paco Torres, el profesor de la Universidad de Valencia, y decía, además me parece que con un título maravilloso de la exposición, ¿no? No es fácil ser valenciano. Entonces, los que hemos vivido 10 años en Valencia entendemos perfectamente este dibujo, que luego si queréis os explico, ¿no? Pero lo entendemos a la perfección, Néstor, ¿verdad? Entonces, es el primer museo que dedica un espacio específico al ámbito urbano y cómo se ha transformado el ámbito urbano, en este caso concreto, en la ciudad de Valencia. Y es una exposición tan sumamente buena, yo de verdad siempre recomiendo una visita al Etno de Valencia, porque es un museo que te reconcilia mucho, y sobre todo con la profesión, y saberlo, de verdad. De hecho, ha ganado el premio a Mejor Museo Europeo del año 2023, no me acuerdo el año exactamente, pero para que veáis el montaje que tiene y qué bien explicado está y cómo explica todo este proceso urbano, ¿no? Esto. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, cuando hemos hablado de la antropología urbana, parecía que estábamos estableciendo esa dicotomía tan extrema, ¿no? Entre un ámbito urbano, un ámbito rural, como si hubiese una separación entre ellos. Y yo creo que también tenemos que tener en cuenta que no exista esa separación. O sea, el campo no puede vivir sin la ciudad no puede vivir sin el campo, siempre existe una relación. Y bueno, pues haciendo un poco de tierra, por eso os ponía esta imagen del Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa, porque cuando fui a verlo, yo estuve trabajando en el Museo del Traje y dije, bueno, pues me voy a imbuir un poco del mundo indumentaria y demás, que desconocía totalmente. Me acerqué a ver este museo y me llamó mucho la atención porque siendo un museo de indumentaria tradicional, con todo
las implicaciones que puede tener el concepto, tenía esta vitrina, precisamente esta vitrina, dedicada a los contactos entre el mundo rural y el mundo urbano. Y decía, ¿cómo influye en la indumentaria esos contactos? ¿Y de dónde se daba ese contacto? En el mercado. Claro, la gente desde los núcleos rurales iba al mercado urbano a vender sus productos y era el momento perfecto para socializar y que se diesen todos esos contactos. Entonces me pareció súper interesante como propuesta museológica, como discurso, incidir en esta idea del contacto, ¿no? Me remito a ese concepto de la ruralidad del que hablaba Benito Burgos, un compañero del Ministerio, como ese espacio donde lo rural y lo urbano toman contacto y se influyen mutuamente. Y aquí me pareció súper interesante. Hay otro museo pequeñito en Valladolid, en un pueblo de Valladolid, ahora no me acuerdo el nombre, ya lo buscaré y os lo daré, que hace lo mismo, ¿no? Es una casa rural y dice, vale, bien, la casa rural tú la puedes explicar museológicamente desde dentro, y cómo se vive, cómo se ocupa el espacio de esa casa, pero esa casa se relaciona con una calle. Y esa calle da a un camino, y ese camino da a una ciudad. Y tenemos que también explicar todos esos contactos y entender que no podemos hablar de compartimentos estancos de lo urbano y de lo rural. Entonces, pues bueno, eso era un poco poneros una serie de ejemplos, luego compartir con vosotros, más allá de mi vida privada y de dónde vivo y mi relación con el barrio de Lavapiés, compartir una reflexión que a raíz de este curso me surgió. Dije, no deja de ser irónico que en un museo donde no tenemos representación en la permanente del fenómeno urbano, que hagamos un curso de antropología urbana.